CBX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa que se transmite en vivo y en directo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la grande de Tabasco, la XHBX, que usted puede sintonizar en el 89.7 de frecuencia modulada. También nos encuentra en la internet en la dirección www.grupobx.com. En esta página encuentra la señal de radio, pero también la de televisión y por supuesto una aplicación para teléfonos con sistema Android que usted puede descargar a su teléfono y ahí podrá traer la programación del Grupo BX a lo largo de todo el día. Y hoy, como todos los miércoles, me da un enorme gusto saludar a mi compañero José Luis Morales Rivera. José Luis, amigo, qué gusto verte. Felicidades nuevamente por el Día del Abogado, recientemente celebrado para ustedes. Hoy estamos celebrando el Día del Abogado, hoy es Sí. 12 de julio y desde luego hemos tenido acontecimientos desde el sábado, empezamos los festejos, ahorita todavía hay muchos festejos. La huella de los festejos se refleja en tu rostro. Mi querido amigo Juan José Sánchez Gálvez, decano de los columnistas. ¿Cómo estás, Juan José? No, pues también, bueno, para el Día del Abogado, pues está muy sobrio, man. ¿Cómo? Pues sí. Oye, qué fama tienen los abogados, por Tiene Dios. fama. Sí. Muy bien, muy bien. Oiga, pues qué gusto saludarles y precisamente vamos rápidamente entrando en materia. El tema de hoy tiene que ver con los abogados, porque como ustedes bien saben, a nivel nacional hay una crisis de inseguridad terrible. Tabasco no es la excepción, siempre lo repito porque es una triste realidad de este país y de nuestro estado, pero ¿qué ha sucedido? Ya ese problema empieza a empujar, a crear conciencia y entonces los legisladores de Nuevo León decidieron pues aprobar una ley que se llama legítima defensa. Lo mismo hicieron en Jalisco y por supuesto aquí en Tabasco, ante tanto problema, por fin algunos diputados se decidieron a poner aquí todavía iniciativa de ley para poder legislar, para poder sacar una ley que permita al ciudadano poder defenderse en su domicilio sin terminar con sus huesos en la cárcel, porque ustedes lo saben muy bien, lo hemos escuchado en las noticias o hasta algún caso seguramente le habrá tocado a usted que nos ve o nos escucha, donde cuando se introduce un delincuente a tu domicilio y tratas de defenderte, si lastimas a ese delincuente o para desfortuna lo matas, en ese instante un ciudadano productivo, un ciudadano que estaba tranquilamente en la supuesta seguridad de su domicilio, se vuelve también un delincuente y termina en la cárcel, cosa que es verdaderamente increíble. He escuchado casos verdaderamente aberrantes, por ejemplo, de mujeres que defendiéndose de un hombre que es físicamente más fuerte, entre dos mujeres lograron someter al tipo y salió lastimado y finalmente falleció en el forcejeo. Y bueno, las mujeres a la cárcel por haberse defendido de un individuo que estaba dentro de su domicilio, en sus habitaciones. Pero el colmo de la situación son los familiares del delincuente que le reclamaban a la justicia, a la autoridad y por supuesto a estas mujeres que se habían defendido, que vivían solas. Oiga, es que mi hermano, mi pariente, solo entró a robar. ¿Por qué lo mataron? Solo entró a robarles, no se debieron haber defendido, ¿no? Entonces, esta situación que es terriblemente crítica nos lleva al tema. Legítima defensa, empoderamiento del ciudadano para que pueda defenderse en su domicilio, que es sagrado como lo marca nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, o
licencia para matar dentro del domicilio. ¿De qué se trata? Yo creo que empezamos con la parte jurídica, que nos diga José Luis, desde el punto de vista legal, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué las personas, si se defienden en su domicilio, terminan en la cárcel? Sí, bueno, la ley y la materia del derecho penal establece que hay atenuantes y hay agravantes. Uno de los atenuantes es la legítima defensa. Esto está considerado en el Código Penal, desde luego. Lo que tú decías, ¿no? Entra algún individuo a tu domicilio, hay un forcejeo, sale mal, lo matas y desde luego vas a la cárcel, así como tú lo señalas. Sí hay una minoría de la penalidad, pero no es un excluyente. No te libera totalmente de la responsabilidad, ¿no? Y bueno, yo creo que la reforma esta va en ese sentido, de que inmediatamente que entre una persona a tu domicilio con el ánimo o la intención de robar, ¿verdad? Tú puedes hacer uso de tu arma o de los elementos que tenga y desde luego privarle la vida a aquella persona que acaba de ingresar a tu casa con la finalidad de causarte un daño a ti y a tu familia, ¿no? Entonces creo que por ahí va verdaderamente el proyecto de ley que se pretende aprobar. Estaba yo revisando algunas notas y esto ya se aprobó en algunos estados. Nuevo León es uno de ellos que ya permite la legítima defensa desde su momento de la incursión del individuo, lo mata y tú quedas verdaderamente libre. Yo creo que habrá que ver cuál es la opinión de los juristas aquí del estado y desde luego de algunos otros sectores, vamos a llamarle así, por ejemplo, religiosos, que ya veo que ya empezaron por ahí. ¿Se manifestaron? Que se manifestaron en contra de esto, así sea el peor criminal que pueda incursionar en tu casa con el fin de causarte daño, tú no eres nadie para privarle la vida a otra persona, ¿no? Entonces creo que hay muchos, hoy veía yo también otra nota por ahí también de un diputado que dice que si se permite eso, esto se va a convertir en el oeste, en el viejo oeste que estábamos acostumbrados a ver, que cualquiera va a traer su arma y va a poder disparar a aquella persona que entre a tu domicilio con toda la libertad del mundo de salir verdaderamente sin ninguna culpabilidad, ¿verdad? Habiendo cometido ese ilícito que es privar de la vida a otra persona. Pero voy más allá, Leonel, Juan José, aquí me llama la atención algo, políticamente hablando, ¿qué va a pasar? Lo está promoviendo este proyecto de ley el Partido de la Revolución Democrática, ¿verdad? En su mayoría, y el PAN, que siempre sabemos que viene de la iglesia, que es un partido conservador y que es aliado precisamente del PRD, tanto a nivel nacional como a nivel local. Parece ser que así van a ir las cosas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser su postura? Yo creo que ahí va a haber verdaderamente un choque ideológico, filosófico, etimológico, cognoscitivo en ese sentido. El PAN también va a permitir que el PRD, como su aliado electoralmente, libere a las personas o permita ese homicidio doloso en contra de una persona sin ninguna responsabilidad. Ahí es donde basó mi pregunta. Juan José, cuando regresemos de la pausa, porque ya nos vamos a ir, me gustaría que me platicaras desde el punto de vista político y social este tema. Es decir, es oportunismo político porque estamos ya en plena entrada a una elección, la más importante, la que se da cada 6 años, donde se va a renovar la presidencia de la República, pero que es coincidente en Tabasco, también renovaremos gobernadores, se renuevan todas las autoridades de elección popular en nuestro estado. Es un oportunismo político sacarle provecho a la cuestión de la inseguridad. La sociedad está verdaderamente reclamando que haya una modificación a la ley para dejar de estar inerme ante los criminales, porque el punto es, cuando alguien entra a tu casa y amenaza tu vida, ¿qué puedes hacer? ¿Dejarte asesinar o asesinarlo e ir a la cárcel? O sea, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es la disyuntiva que le queda al ciudadano? Y bueno, y el político está viendo todo esto y dice, bueno, pues vamos a sacarle provecho porque la gente está un poquito, ¿verdad? No un poquito, está verdaderamente aterrada con todo lo que sucede aquí en nuestro estado. Pero todo esto será después de la pausa. Vamos a ir a esta primer corte comercial y regresando seguiremos platicando de este tema, la legítima defensa, empoderamiento del ciudadano o licencia para matar en tu domicilio. La pausa, regresamos.
TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX, una televisión diferente. Continuamos en De Viva Voz, platicando sobre este tema que le debe interesar a usted y a todos y cada uno de los ciudadanos, pues se trata de la legítima defensa, esta iniciativa de ley que está ahí en el Congreso del Estado para que usted que está en la santidad de su domicilio, en la tranquilidad de su domicilio, si se mete un ladrón, si se mete cualquier persona con quién sabe qué intención, porque ese es el punto, qué intención tiene quien se mete a tu domicilio a la fuerza, usted pueda defenderse sin el riesgo de terminar en la cárcel por lesiones o por asesinato. Juan José, ¿cómo ves esto? ¿Que es oportunismo político? ¿La sociedad lo está demandando? ¿Qué piensan los ciudadanos? ¿Por qué lo hacen los políticos justo ahora que hay elecciones? Fíjate que ahorita que es el Día del Abogado, un buen regalo sería una ley, sobre todo confusa. ¿Sí? Y los diputados que no, por cierto, no disparan ni en defensa propia, están con este tipo de asuntos, ¿no? Es una ley, la ley que es confusa, que no se entiende, no es aplicable, ¿sí? Y eso es lo que yo veo en todo esta maraña de cosas. Y te voy a decir que tiene 9 años que andan con... Vamos a hacer una referencia muy clara. Tiene 9 años que andan en cursos de capacitación, talleres, diplomados, maestría, doctorado, más capacitación, más actualización, más capacitación, edificios, todo. 9 años, 40,000 millones de pesos gastados y nadie sabe cómo está la cuestión del nuevo sistema de justicia penal, ni los mismos que la aplican. Eso, a esto me refiero porque la ley que no se entiende, que es confusa, no es aplicable. O sea, si no le entienden, te imaginas nosotros los ciudadanos que no somos abogados, menos le entendemos. Entonces, como que es una estrategia para, perdónenme los abogados, pero como para darle mucha chamba a todos los abogados. Y no solamente un abogado común, sino maestría y doctorado, porque se necesita hasta ese grado. Digo, para entenderle a este enredo. Es una especie de enredo, ¿no?
Sí, veo que Solange Schuller, la diputada del PAN. propuso esto, que es una ampliación nada más. Pero aquí hay dos cosas que se pueden vislumbrar uno como ciudadano común, a pie de calle, que primero pues está como una propuesta muy cercana a las elecciones como para tener reflectores. Lo hicieron ya en Nuevo León, ahora lo hacen aquí y lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, esa es una primera situación. Ahora, también se puede entender de esa forma, y también hay otra forma de entenderle en cuanto a la ley misma, a la reforma que quieren hacer, o la adición, como le llaman, ¿no? ¿O es ampliación o adición, José Luis? Adición. Es una adición. Bueno, esta adición trata de proteger supuestamente a la víctima, pero también le está dando la posibilidad al delincuente, le está diciendo prácticamente, delincuente, ármate porque la víctima puede estar armada y te puede matar, ¿no? Yo creo que había una postura de Andrade, por cierto, de que mejor se quedaran las cosas así como están. Yo creo que antes le decían defensa propia, ahora le llaman legítima defensa. Es lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Sí. Entonces, creo que habría que pensarle un poquito más. Había que analizar un poquito más consulta, sobre todo de los ciudadanos. Porque yo creo que no he escuchado la voz de un ciudadano que nos diga en qué lo va a beneficiar, porque no le entienden. La verdad que no se entiende. Te digo, como esta ley, como va a ser el sistema nacional de anticorrupción, también va a estar muy confuso. Y lo que está confuso es muy poco aplicable. Y cuando se aplica, va a haber mucha injusticia. Fíjate, Juanito, que ahorita que tocabas el tema, recordaba yo el juicio de amparo. El juicio de amparo debe ser el medio de defensa más accesible, más asequible a cualquier ciudadano. ¿Sí? Compararte tú afuera de un juzgado o en el juzgado propiamente y decir, yo quiero que me ampare esta autoridad en contra de un acto de autoridad, de una ley, con eso sería más que suficiente para que se te concediera un amparo. Pero lo hacen tan complicado que el propio abogado, como tú señalas, tarda muchos años en conocer verdaderamente el amparo, ¿sí? Y desde luego el juez muchas veces también sufre esas equivocaciones en perjuicio de aquel sujeto que se queja, ¿no? Y fíjate que sí, hace falta redactores. No hay verdaderamente una cultura para poder pedir el amparo, pues, ¿verdad? El amparo no se debería de hacer hasta ni escrito, tú lo puedes hacer, pedirlo de manera verbal. Decirle, juez, vengo a implorar amparo porque se me han violado estos derechos. Y el juez tiene la obligación en ese momento de decirte, en este momento te amparo y darte el documento que puedas tú mostrar a cualquier autoridad para que las cosas se queden en el estado en que se encuentran, si eso es lo que pides tú, o en su momento que no te hiera tus derechos, qué cosa, una autoridad. Y así está pasando con lo mismo, ¿no? Y lo que dices tú es cierto. Existe en la ley atenuantes de responsabilidad, atenuantes de delito, que disminuyen la penalidad. Vamos a suponer alguien llega a su casa y encuentra a su esposa con otro individuo y la ira, el resentimiento, el coraje, todas esas actitudes que en ese momento el ser humano tiene y salen verdaderamente a raíz de ese problema y priva de la vida a aquellos dos sujetos que los acaba de encontrar en un acto verdaderamente reprobable para la conducta de él y de la sociedad y de sus hijos y de todo. Y los mata a los dos. Puede caer en este artículo Puede caer también. en ese artículo, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que ya le probaste la vida a esas dos personas, como decía Leo al inicio de nuestra transmisión, esa persona va detenida y no deja de pasar 4 o 5 años detenido. O la otra situación, que entra una persona a tu casa sin ninguna arma,
también, y que tú salgas en defensa de tu familia, del honor, de la integridad, de la guardia y custodia de tu patrimonio personal, que tú dices, cuate me va a robar, me va a llevar mi televisor, me va a llevar mis cosas que tanto trabajo me han costado adquirir, y tú le privas la vida a esa persona. ¿Qué sucede? Que también hay por ahí unos elementos que los abogados conocemos como ventaja de aquella persona, dueño de su casa, de su propiedad, de sus hijos, ¿verdad? Padre de sus hijos, y que le privó la vida a otra persona. Pues también va detenido. Y para que verdaderamente salga tarda un buen tiempo, ¿no? Oye, está muy compleja Está complejo, muy compleja. y creo que son leyes que, como tú lo señalas, se deberían de meter al referéndum, al plebiscito, a la consulta de la sociedad, para que la sociedad también participe y dé su punto de vista, ¿verdad? De lo que podría ocasionar una ley que se apruebe de manera isofacto, decimos nosotros los abogados, que se apruebe de ahorita para el ratito o para antes de al ratito, ¿me entiendes? Entonces sí hace falta, ¿no? Y creo que los mexicanos y particularmente los tabasqueños nos estamos acostumbrando a aprobar leyes de manera inmediata. Ahorita tenemos, tú lo mencionabas también, el Sistema Nacional Anticorrupción, que baja a los estados para que los estados también tengan su propio Instituto Estatal Anticorrupción. ¿Y qué crees? Estamos el 18 de este mes, que debe ser el lunes próximo de la semana que viene, el lunes o martes, se tiene que haber aprobado ya la ley y se tienen que haber tenido ya la elección de los consejeros que van a formar parte de esa ley. No tenemos ni la comisión que va a elegir a esos personajes para que integren el Instituto Estatal Anticorrupción. El día de ayer en un foro empresarial que tuve la oportunidad de asistir, verdaderamente los empresarios, decía de Coparmex, de Consejo Coordinador Empresarial, pedían que ni los diputados, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo interviniera en la elección de esa comisión, ni mucho menos de los consejeros que van a formar parte del Instituto Estatal Anticorrupción. Imagínate cómo estamos. Ya tenemos que tener todos esos personajes y ese instituto trabajando, y los diputados no han hecho absolutamente mucho y han hecho poco para verdaderamente establecer ese Instituto Estatal Anticorrupción. Complicado desde el punto de vista jurídico. Vamos a ir a una brevísima pausa y vamos a seguir platicando, analizando, desmenuzando este tema de la legítima defensa, pero que además está en todo este contexto, ¿verdad?, de la inseguridad que hay en nuestro país, pero que es una mezcolanza terrible con la enorme corrupción que hay también, ¿no? Porque lo sabemos y lo sabemos bien, no vivimos verdaderamente en un país democrático. Aquí las autoridades legales, jurídicas, las fiscalías están sujetas a presiones del Poder Ejecutivo, están sujetas también al cohecho, o sea, a venderse al mejor postor. Se dice, y con mucha certeza, que la cárcel está llena de los que no tienen dinero para pagar una buena defensa. Y hay a veces más inocentes que culpables ahí dentro. Vamos a la pausa y regresamos. TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión.
89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz platicando de este tema de la legítima defensa, esta iniciativa de ley que está ahí en el Congreso del Estado de Tabasco para que sea discutida, analizada y aprobada en su caso o rechazada. Esta ley le permitiría al ciudadano, a usted, que cuando está en su domicilio y este es asaltado, violado, se introduce alguien sin su consentimiento por la fuerza y usted se siente en peligro, usted, su familia, su patrimonio, se pueda defender sin tener el riesgo, no el riesgo, sin terminar en la cárcel, porque no es, como está actualmente la ley, no es un riesgo. Si usted lesiona a alguien dentro de su domicilio, aunque le esté agrediendo, termina en la cárcel. Y si usted lo llega a matar, termina en la cárcel. Entonces, de ahí la importancia de esta ley. Me decían que... Yo creo que necesitan unos buenos redactores de leyes, ¿no? Porque si tuvieran capacidad de síntesis, toda la Constitución y todas las leyes se reducirían en un 80%. Y si fueran más claras y fueran más aplicables. Fíjate nada más, el artículo 14 que van a aprobar. El delito se excluye cuando se actualice alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad. Apartado B, fracción segunda, legítima defensa. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto de aquel que cause un daño, lesión o prive de la vida a quien a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar sin derecho a su hogar o sus dependencias, a los de su familia o los de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender, o al sitio donde se encuentren bienes jurídicos propios o ajenos de los que tengan la misma obligación, o bien cuando lo encuentren en alguno de esos lugares en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión. Que nos los traduzca, por favor. Mira, José Luis, tradúcelo. Muy José técnico, Luis. ¿no? Muy técnico. o sea, hacemos síntesis y en un párrafo definimos como periodistas, digamos, que cuando se tiene mucha talacha, pues se define en un párrafo todo lo que pasa. Claro, A ver, tienen que utilizar términos legales o no sé qué, pero hay una gran confusión que no la entiende un ser humano normal. Pero fíjense bien, verdaderamente el trabajo del abogado es la interpretación de las leyes, ¿no? Lo que ustedes están comentando aquí, yo lo veo correcto. Pero fíjate que hay es legítima defensa cuando aquella persona suponga, presuponga o estime que aquella persona que está introduciéndose a su domicilio
va a causar un daño. O sea, Imagínense cómo tiene que ser queda- en duelo. Así es. Tiene que ser en duelo. Exactamente. O sea, él saca una pistola y tú sacas otra. Y la otra, ¿no? Está entrando ese cuate ahí. Y yo como dueño de la casa, yo ya le puedo disparar a ese cuate porque yo tengo la presunción que esa persona que esté entrando me va a causar un daño a mis bienes, a mi familia, a mi... La pregunta de sentido común es, un desconocido, ¿a qué entra a mi domicilio? Así es. ¿A qué entra a mi domicilio un desconocido? Si alguien escala Es que- la es que- azotea, si alguien rompe la puerta, rompe una ventana y se mete a mi domicilio, y por lo que alcanzo a entender ahí, también a mi negocio, porque dice donde haya bien es tuyo, a mi negocito, así es. a mi oficina, si alguien se mete sin mi permiso, o sea, ¿a qué se mete? Pero en Estados Unidos le llaman de la propiedad privada. Claro. Que es inviolable. O sea, si Exacto. se pasan a tu propiedad, Es tienes inviolable. derecho a Un meterte paso balazo. dentro de tu casa. Pero no lo explican así. Le dan tanta vuelta para llegar a lo mismo. Bueno, es que realmente no se no, entiende. No, pero con eso, nada más con ese juego de palabras, esa confusión, ese enredo, obliga a que un abogado y entre dos abogados se pongan de acuerdo y empiecen a litigar y hagan todo y el juez y llenen como 500 hojas de Fojas, papel si le dicen fojas. y metan al bote a la víctima la metan al bote, ¿sí? Incluso el delincuente puede acusarte, me sacó una pistola y me hirió. Sí, porque lo que O sea, tú decías, tienes que gritarle, hey, ¿qué haces aquí? No. ¿Cómo estás? Tirar un balazo al aire, ¿no? No, Entonces, Sí, un tipo de- es todo un procedimiento que marca el Código Penal de que tú tienes que advertirle y verdaderamente. Y aparte, ¿quién va a testiguar? Alma de este Está mundo como- del otro. A ver, Juan José y José Luis, estás en tu casa, medianoche. ¿Quién caramba va a testiguar dentro de tu casa, verdad, que entró un tipo a quererte matar? O sea, porque luego te dicen, oye, los testigos, ¿no? Oye, ¿qué testigo? El gato, y si no tenías gato, o sea, ¿quién va a testiguar lo que sucedió dentro de tu casa? Entonces, por eso debiera de ser tan simple como lo manejan efectivamente los estadounidenses, es decir, el domicilio es inviolable. Y quien dé un paso dentro del domicilio, o sea, puede Tiene la ser posibilidad de recibir. de ser lo más. asesinado Ahora- sin culpabilidad alguna para el propietario de la casa. Tan, tan, se acabó. Ahora, Juanito, lo presenta la diputada del PAN. Sí. sí lo Y, presenta. y la iglesia aquí en Tabasco, y la iglesia ya se pronunció sobre Sí, ese el sentido, obispo tan en ya se exacto, pronunció en contra. tan en contra. Entonces, el PAN, no que dentro de su ideología, ¿verdad? Su doctrina es la conservación de la vida. No, es la conservación de los cargos. O sea, andan Esa es la ahorita- realidad. andan ahorita tratando de justificar la mentada alianza, ¿no? Sí, efectivamente. Incluso hay algunos que, como Juan José Rodríguez, que estaba atacando y todo eso. Ya le y bajó. ahora como quiere su maíz, como dice. Es que siempre en tiempo de elecciones, cuando se van acercando las elecciones, hay este tipo de cosas, ¿no? Ahí que dicen, vamos a revivir la ley del monte, digo, cualquier cosa, ¿no? Bueno, ahí La está, ley del monte, ahí está vamos a Fernando Mayans revivir la ley Canaval de la- con su pasaporte ciudadano, ¿no? Una iniciativa de ley que metió en México para que le dé una cartilla a cualquier mexicano y donde vaya a visitar Palenque le pongan un sellito, si va a las grutas de Coconal le pongan un sellito y que le van dando premios. Digo, me parecen cuestiones que por Pues el electoral. momento es electoral. Si lo hace al principio de la legislatura en que está trabajando, dice, bueno, a la vez puede ser una buena idea, pero si lo hacen ahorita, justamente ahorita, que estamos a punto de entrar a un Se ve proceso mal. electoral, se ve Se que ve es mal. la intención de promoverse. Ahora bien, Juanito, Sí. pasa lo siguiente. Va alguien pasando ahí y trata de escalar la reja de tu casa para entrar a tu casa. Desde ese momento, tú tienes, de acuerdo a lo que nos acabas de leer, tú tienes esa facultad de dispararle a ese cabrón. Bueno, pero ahora, bueno, claro, Así lo dice. Pero una cosa, me estoy imaginando ahorita de un cuate que se suba a una azotea, ¿no? Y hay ese tipo de... Casas de- contiguas. No, de Ok. casas que tienen una protección eléctrica. Ah, sí, Y se le ocurre agarrar un cable de y eso. se Oye, electrocuta. y Y se cuidado electrocuta. cuidado con los de CFE, porque los de CFE muchas veces tú tienes tu medidor dentro de tu casa. no, y se meten. Abren la puerta, entran y te está causando un daño, porque muchas veces se llevan la instalación del medidor a la mufa y de la mufa a donde estás tomando tienes la toma de corriente. O un Entonces, cobrador.
de Coppel. Bueno, pero esos señores de la Digo, CFE, porque eso está en el artículo 16 constitucional, violan de que dice, ninguna autoridad puede molestar en su domicilio, en sus bienes, en sus papeles, al ciudadano. Y bueno, los de la CFE te molestan a cada rato en tu domicilio, en tus bienes y en tus papeles, y no les importa un comino lo que Pero marca si la no se Constitución. aclara esa parte ahí, podría ser una parte que te podría a ti defender. Oye, ese cuate me confusión. causaba un daño, Pues es que no tiene nadie que hacer se está adentro. robando mis cosas. Por me eso va- los medidores debieran de estar fuera del domicilio, Pero, pues, para que puedan ser tomada la lectura y nada más, ¿eh? Pero pasa que hay un abuso de autoridad. Todo se nos ve en la continuamente. redacción. La redacción de La una redacción, ley exacto. Bueno, tiene pero a ver, mucho que señores, ver, tiene mucho que una ver. moción de orden. El punto es, desde tu punto de vista social, o sea, es necesario esto, se debe de aprobar, hay que darle al ciudadano ese poder, esa facultad de que se pueda defender ahí en su domicilio. Yo creo que hay que consultar al ciudadano. No lo han consultado. Son puros diputados y sabemos que obedecen nada más a grupos políticos, ¿sí? Y otros grupos sectarios que están metidos y opinando. Pero a la gente común no se le pregunta. Entonces tú serías de la idea, por ejemplo, que se pudiera hacer una consulta sobre este tema, una consulta Sí. popular, o bien foros donde se reunieran especialistas, o sea, no nada más los legisladores, no nada más las autoridades, el colegio de abogados, asociaciones civiles, o sea, una serie de, No, debe de quedar- sociedad y se hicieron foros para definir qué Debe se de debe quedar hacer. a como está la ley. Porque como dijo por ahí un personaje, los jueces no están capacitados todavía para aplicar nada de esto. Están metidos en una tremenda confusión, no están capacitados y pueden cometer muchos errores. Este personaje lo dijo, y no quiero mejor decir su nombre, pero tiene razón. O sea, si le modifica todo esto, se va a armar otro lío. ¿En qué sentido? O sea, Sí, ¿qué va a pasar? Sí, se va a pasar de que le está diciendo a los delincuentes, oye, agarra una pistola porque te pueden matar adentro de cualquier casa y tú primero dispárale. Digo, está provocando a que O sea, todo el mundo entendí. se arme. Pero además de eso, me está diciendo que se defienda, pero ¿con qué ojos? Si no tienes prohibido que tengas una pistola en la casa. O sea, que debiera de modificarse la ley de tal manera que entonces el ciudadano también pudiera Tuviera tener un arma. posibilidad, no Porque lo bueno, tiene. hay todo un programa que encabeza el ejército donde Están recogiendo cambian armas en las vez de armas darle y las armas. Te recogen el arma y te dan ahí algún electrodoméstico porque la idea es desarmar al ciudadano, desarmar a la sociedad. Esa es al la idea que trae el ciudadano, gobierno pero el federal. ciudadano. Y por el otro lado, aquí se contradicen. ¿Sí? ¿Con qué te vas a defender? ¿Con un palo, con una Con un resortera, garrote. un machete? Eso es todo lo que puede tener un ciudadano. Mientras el delincuente llega con una pistola. Sin embargo, le dicen, oye, ármate porque la víctima te puede matar. Entonces, Puede resultar contraproducente en pero- contra del ciudadano. En contra del ciudadano. O sea, no están pensando en el ciudadano, están pensando en las elecciones. Y eso es lo grave de esto, ¿no? ¿Tú Están qué opinas, pensando- José Luis? ¿Hay que aprobar esta ley? ¿Va a beneficiar al ciudadano o de plano crees No, que...? yo desde el punto de vista de ciudadano, yo considero lo que dice Juanito, ¿no? Tendrían que abrirse foros, hacerse consultas, referéndum, plebiscitos en relación a esa ley y que la gente aportara si quieren verdaderamente tener una ley eficaz. Una ley eficaz, Juanito, es cuando la ley funciona y se funciona muy bien. Aquí el nuevo sistema de justicia penal acusatorio no está funcionando, que quede No, claro. no. Sería una arbitrariedad mía decir que funciona. 2 policías que participan en un secuestro en Cárdenas, Cunduacán, con un policía de seguridad privada, acaban de ser absueltos cuando verdaderamente hay todas las pruebas, Los elementos. del tipo que se usaban anteriormente, que dicen que ellos son responsables, porque creo que hasta ellos aceptan su responsabilidad en sus declaraciones, ¿no? Pues ya están afuera. Es que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio le da prioridad a que la gente enfrente su proceso. O sea, no quiere decir que ya los declararon inocentes, sino que enfrenten el proceso en libertad. Pero son delincuentes peligrosos. Pero ya El no que los van a secuestra agarrar. ¿Dónde es lo un delincuente encuentras? peligroso. A uno de esos cuates Almeida, que dejaron en libertad hace 6 meses, 1 año, ¿verdad? De esos señores que fueron a secuestrar a su propia oficina, a aquel empresario. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo dejan en libertad. Se va a Chiapas
y en Chiapas comete un ilícito y le privan la vida ya inmediatamente los ministeriales y la policía de allá fue a morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía remedio, ya era un delincuente. Ya no tenía remedio y fue a saltar a otro lado mientras se tranquilizaban las aguas por acá en Villahermosa y aquí en Tabasco. Bueno, entonces, ¿qué nos queda al ciudadano, Juan José Luis? ¿Qué nos queda al ciudadano? ¿Cómo nos vamos a defender de tanta inseguridad si las autoridades están rebasadas? Y esto es un hecho, pues no estamos hablando de una percepción, eso ya quedó rebasado, vamos a decir, en el tema mediático. Ya no es una percepción, la delincuencia ha rebasado totalmente las autoridades en México y en Tabasco. Ya no dan abasto, no hay más que abrir el periódico todas las mañanas para enterarse de ejecutados, de secuestrados, de asalto a casa habitación, con violencia, vehículos, o sea, robo a transeúntes, o sea, todos los delitos. Leo también, le están quitando la responsabilidad al Estado de la seguridad de las personas, ¿no? Le están diciendo, defiéndate mejor tú solo, ¿no? Vamos. Bien, eso me gusta. Vamos a ir a una muy breve pausa. Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos a la recta final ya para darle conclusiones de este tema de la legítima defensa, una iniciativa de ley que se está debatiendo ahí en el Congreso del Estado para ver si usted puede defenderse en su domicilio sin terminar en la cárcel. La pausa, regresamos. TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX, una televisión diferente. Estamos en la recta final de Viva Voz, platicando de este tema de la legítima defensa, esa ley que en caso de ser aprobada aquí en nuestro estado, en Tabasco, le permitiría a usted
bajo ciertas condiciones que aún no quedan claras, poder defenderse de ese criminal, de esa persona que se introduce a su hogar, pues en el momento en que entra uno no sabe bien con quién, con qué fines, aunque evidentemente algún desconocido que entra a la casa de uno, pues de inmediato se presume que a nada bueno va a entrar, porque ¿a qué se mete alguien a una casa que no es la suya? No puede ser a nada bueno. Pero bueno, tenemos aquí la opinión ya en la recta final, Juan José. Entonces, para ti, habría que consultar esto con el ciudadano y se trata de oportunismo político de parte de los legisladores que están impulsando esta ley. Pues fíjate que rematábamos hace rato con que se puede entender de que la ley está dejando, le está quitando la responsabilidad del Estado de la seguridad pública, ¿no? De asegurarte en tu domicilio, en tus cosas, en tus bienes. Así lo marca la ley, todo. ¿Sí? Entonces, estás diciéndole, ciudadano, tú te está mandando a autodefensa. Digo, hay quien así lo entendemos aquellos que revisamos esto y estamos acostumbrados a redactar una nota. Y veo esto y digo, aquí es, leo entre líneas que lo que se trata es de sustituir Defiéndete solo. a la autoridad. autoridad y que uno se encargue, como quien dice, De su propia defensa. Defiéndase quien pueda. Sálvese quien pueda. Defiéndase quien pueda, ¿no? Y por el otro lado, oye, maleante, ármate bien porque si te puede matar una víctima. ¿Pero con qué? Si no hay, la gente no tiene pistola. Son aquellos algún ranchero, que tenga en su casa algún revólver. Te dejan portar quizás la 22. No sé si la 25 esté autorizada, tú que sabes un poco más, o la 9 milímetros. Pero eso, 9 milímetros del ejército, ¿cómo se llama? De son uso del reglamentarias, ejército. ¿no? Hasta la 38. Están Pero autorizadas hasta te la sale un 38. cuate que tiene hasta una bazooka a tu casa y tiene una metralleta. ¿De qué te vas a defender? ¿Con un palo? Entonces, ¿cómo es una confusión? Esto veo como una gran confusión, ¿no? Hay que analizarlo un poquito más. Hay que esperarse. Como me decía un empresario libanés, que una vez fue mi jefe, me dice, licenciado, cuando vayas a tomar una decisión y la veas muy difícil, métete mejor al baño. Tarda ahí lo que quieras. Y sal cuando ya tengas una solución. Bien pensada. Creo que es una buena... Hay que meterse al baño. Que los diputados vayan al baño, entonces. Los diputados que no se paran ni en defensa propia, lo digo, se metan al baño, estén un rato ahí. Relax. Y cuando ya de veras estén un poco, se liberen un poco de campaña, que andan en campaña, todo el mundo anda en campaña, empiezan a analizar, oye, a lo mejor esto no le conviene a los ciudadanos, ¿no? ¿Sí? Se olviden de tanta campaña y piensen en lo que tú dices, en el empoderamiento De ciudadano. del ciudadano. José Luis. Yo quisiera aprovechar, amigos, si me permites, nada Adelante, más para claro. saludar a mis amigos de los diferentes colegios. Quiero mandar un saludo a Normando Javier Maldonado Granados, que es el presidente del Colegio de Abogados Posgraduados. Quiero mandar un saludo también a Roger de la Cruz García, que en estos momentos están celebrando ellos ahí. Son del Colegio de Abogados de Cultura Jurídica. A Jorge Sánchez Hernández, también de Ciencias Jurídicas. Antonio Asensio Jiménez, Abogados del Sureste. Al insigne Colegio de Abogados, que lo preside la compañera Valeria Ruiz McDonald. Y a Sergio Antonio Reyes Ramos, que tiene el Colegio de Abogados Tabasqueño. Saludarlos hoy, de mandarle una felicitación muy afectuosa por su vida, que la sigan pasando bien, y hacerte un breve comentario, amigo. Mira, yo siento que el Estado debería darle más atención a otras prioridades. Ayer escuchaba yo a la presidenta de Observatorio Ciudadano, donde decía que Tabasco ocupa verdaderamente el segundo lugar en extorsión y secuestro, y el primer lugar de robo con violencia. Creo que andamos por el quinto lugar en homicidios dolosos. Imagínate nada más. Entonces creo que esos son verdaderamente las atenciones que debe tener el Estado.
y el Estado debería reforzar más esas prioridades. Verdaderamente, ya me comentan muchos, es inconcebible verdaderamente vivir en Tabasco. Mucha gente está emigrando a otros lados, ya no pueden. Los empresarios ayer se quejaban verdaderamente que ese nuevo sistema estatal anticorrupción es urgente que se establezca. Ya no les quitan el 10 ni el 15, les quitan el 25%. Las licitaciones vienen amañadas, ya vienen establecidas para quién se van a dar. Para quien se va a prestar a dar su moche, Así pues. es, ya no pueden ellos. Y aparte una serie de impuestos, de padrones de proveedores, de derechos, de impuestos, de aprovechamientos que les cobran, que ellos verdaderamente se quejaban, verdaderamente fuerte, en el sentido de decir, no vamos a tener para pagar los salarios de octubre, noviembre y diciembre. Y por otra parte, el Seguro Social también está presionando por ahí, con los riesgos de trabajo, de prima, de grado de riesgo que tienen las empresas tabasqueñas. Por ahí debería de actuar una autoridad estatal en ese sentido, decirle al Seguro Social, ya no le cobren más cuotas a los empresarios, déjenlos respirar. El Seguro Social anda haciendo, entre comillas, unas invitaciones para que los trabajadores de una empresa tengan mayor grado de riesgo, con la consecuente afectación, el aumento de las cuotas obreros patronales en todas las empresas. Están haciendo una revisión. Ellos te mandan la invitación y te tienes que afiliar. Por su parte, el Infonavit también está presionando durísimo, aunque con algunos beneficios, algunas ventajas, algunos descuentos de cuotas, de recargo, de multas, y creo que esa es la parte en que el Estado tiene que ayudar a los ciudadanos. Y esa ley que estamos comentando hoy de legítima defensa, creo que muy bien pudiera pasar un buen rato en el archivo o en el baúl de los recuerdos. Me está diciendo aquí José Luis que el Estado mexicano, representado por sus autoridades en las tres esferas de gobierno, federal, estatal y municipal, están exprimiendo, estrangulando a la iniciativa privada. Así es. Los están exprimiendo al máximo. Así es. Los están Y ahorcando. la iniciativa privada ya no aguanta más, Ya efectivamente. no. He escuchado en voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Tabasco que ya no aguantan más, o sea, que son más cuotas y más derechos y más impuestos y más cosas y que se le aplica a la gente que está produciendo, Es que a la sociedad que produce, porque hay que tenerlo claro, la mayoría de los empleos no los genera el gobierno, los genera la iniciativa privada, pero además los generan las MPymes, o sea, las medianas y pequeñas empresas, ni siquiera las grandes empresas. Y es que el gobierno moderniza todo, tecnifica todo para cobrar, pero para pagar lo que a los proveedores y prestadores de servicios se hace el pato durante 6, hasta un año, 2 años para pagar. Entonces provoca una crisis. Hay problemas de presupuestación que no entran los presupuestos a partir del 1 de enero, vienen entrando hasta agosto. O sea, todo está mal. Digo, bueno, Vivimos en un país kafkiano. es que realmente te digo que mientras la ley esté tan confusa, mientras las leyes se hagan con el fin de que el que las interprete gane algo, ¿sí? Si vas a lanzar un sistema nacional anticorrupción y si tienes todo el legajo de leyes por todos lados, hechas precisamente para que todo el mundo se escape, ¿sí? Entonces no vas a poder hacer nada. Necesitan unos redactores. Deberían de contratarnos a los periodistas que estamos ahorita en crisis. Digo, porque el periodismo está en crisis. Sin por la duda cuestión alguna. de redes sociales y la nueva tecnología vino a desplazar y cerrar medios y todo. Para que le redacten. Volver a redactar estas leyes, hacerlas más sintetizadas, más accesibles. Pero Juan José, que la entienda incluso la gente. pero creo que la idea, y tú lo has manifestado, no lo van a hacer porque la idea es mantener ese enredo, porque ese enredo es lo que permite La corrupción. lo que Esto es la permite corrupción. la fuga de miles de millones de pesos del presupuesto Totalmente. público, o Esto sea, quita. del dinero de todos nosotros. Sí. O sea, confusión igual a corrupción. Llegamos Enredo. al final de esta edición de Viva Voz. Yo les agradezco, como siempre, aquí a mi amigo José Luis Morales Rivera, nuestro especialista en Derecho,
a mi amigo Juan José Sánchez Gálvez, decano de los columnistas, pero sobre todo le agradezco a usted que tiene la paciencia y la amabilidad de sintonizarnos cada miércoles de 7 a 8. Le agradezco, por supuesto, también a nuestra directora general del Grupo BX, la maestra Patti Chamelis, por la generosidad de permitirnos este espacio, y claro que le agradezco a mis compañeros y mis amigos de la producción. Por allá mi amigo Adrián Mesa en controles, como siempre, firme, aunque no marche. Y por acá, tras de cámaras, mi amigo José Feliciano, el Turqui, como le decimos de cariño, que igual se la pasa de pie todo el día. Lo de firmes porque no marchen es que trabajan ellos de pie. Ellos ahí están detrás en controles, de pie durante todo el programa. Yo les agradezco porque sin ellos no se pudiera hacer este ni ninguno de los programas del Grupo BX. Pero sobre todo le agradecemos a usted que nos hace el favor de sintonizarnos. Yo les deseo que tengan muy buenas noches y les recuerdo lo de siempre. Ya lo saben, a pesar de los pesares, a pesar de la legítima defensa, de la corrupción, de la crisis económica, financiera, de salud, porque tampoco hay medicamentos, usted sea amable y regale una sonrisa. Buenas noches. BX presentó De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión, los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas, con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión,